Hoy vamos a iniciar la clase 14 y vamos a empezar el capítulo de respuesta en frecuencia. Que este también es el capítulo 14 del libro de Sádico, Alexander Sádico. Entonces, respuesta en frecuencia. Vamos a empezar despacito diciendo que si tenemos una resistencia, la resistencia es una resistencia pura y yo quiero ver cuál es la impedancia desde aquí. La impedancia es un número, ¿verdad? Que va a ser R y eso es R, es una constante, ¿verdad? Y entonces yo puedo calcular tensiones y corrientes, relaciones entre tensiones y corrientes, ¿verdad? Si le aplico una tensión voy a obtener una corriente, ¿verdad? Si conozco la tensión, la corriente la calculo como V entre R y listo. Entonces una resistencia es bastante sencillo. Pero si tengo otros elementos, por ejemplo un condensador, el condensador tiene una impedancia y la impedancia del condensador es distinta. La impedancia del condensador es 1 sobre J omega C, ¿verdad? Hasta este momento lo que hemos dicho es, vamos a ver en qué frecuencia trabaja el circuito. Por ejemplo, les digo 200 kHz y entonces con esa frecuencia de 200 kHz calculamos omega, porque ya teníamos fórmulas, ¿verdad? Omega es 2pi por la frecuencia en hertz. Entonces podemos calcular omega, podemos sustituirlo en la ecuación y podemos calcular cuánto es z y da negativo, ¿verdad? Menos j no sé cuánto. Eso es válido para una sola frecuencia, ¿verdad? Y entonces yo podría calcular una corriente en la frecuencia en la que yo escogí, ¿verdad? Pero yo podría hacer algo como esto y decir, ¿y de omega? ¿Cómo están? ¿Y de omega? Ya casi me vuelvo para explicar. Y entonces vamos a poner una tensión y aquí un z y omega. Ok, entonces para los que acabamos de llegar voy a empezar otra vez. Hoy empezamos el capítulo de respuesta en frecuencia. Este es el capítulo 14. Y estamos revisando o comparando qué pasa con una resistencia. A la izquierda tenemos entonces una resistencia. Y la impedancia total de una resistencia es la resistencia misma, ¿verdad? Z es igual a R. Entonces, si yo quiero la corriente es tensión entre resistencia. Y eso, la resistencia es un número fijo, es una constante. Con una resistencia yo no tengo ningún problema. Pero con un condensador estoy mencionando que el condensador es un poquito distinto porque la impedancia no es fija. La impedancia depende de una frecuencia que hayamos escogido. Entonces yo puedo decir que si un condensador funciona a 200 kHz, ¿verdad? A 200 kHz la impedancia, que se llama la reactancia capacitiva, a esto le llamamos reactancia capacitiva porque es imaginaria pura, tiene un valor específico y hasta este momento en el curso le ponemos un número, ¿verdad? Menos J4, menos J2, lo que nos haya dado el resultado. Pero podríamos no escoger la frecuencia, esa es la parte nueva. Yo puedo decir que omega es una variable, porque hay sistemas, como por ejemplo los sistemas de audio. Si ustedes quieren escuchar ahí una canción, ¿verdad? No sé, en MP3 o en algún lugar o en radio, lo que van a tener es un diagrama de frecuencias, que ahorita le vamos a poner nombre, pero aquí vamos a tener frecuencias y el audio normalmente se escucha entre los 20 Hz y los 20 kHz. Depende exactamente de qué tan bueno es el archivo, de dónde lo estamos escuchando, si es un MP3 está comprimido, si es un archivo de un disco compacto puede tener un poquito más de rango de frecuencia, tal vez hasta 22 kHz o 24 kHz, ya no recuerdo. Si es audio de estudio grabado para un músico ahí de estudio, a veces graban hasta 96 kHz. También es porque graban los canales por separado, el audio en estéreo graba un canal y después el otro. Pero bueno, normalmente el oído escucha frecuencias de audio, ¿verdad? Porque una cosa es la velocidad de los datos y otra cosa es el audio ya solito. Entonces el audio son vibraciones.
si nosotros ponemos una vibración de 440, ¿verdad? Aquí vamos a poner un tono. Bueno, después del anuncio, perdón. Entonces, ese tono se va a escuchar. Las orquestas afinan con la nota La, y un La es 440 Hz. Eso es un La. Entonces, yo puedo escuchar 440. Si quiero un La más arriba, entonces voy a poner ese es el mismo La, pero una octava arriba. ¿Y el doble cuánto es? 1760. Entonces esos son múltiplos y suenan bonito, ¿verdad? Suenan como que sí va a un sistema. Eso se llaman octavas. Una octava es el doble de la frecuencia. Luego sigue la otra octava, que es el doble de la frecuencia. Entonces, ¿hasta dónde podemos escuchar? ¿Verdad? Hay algunas páginas donde uno puede buscar el límite. Este es un test de audición y entonces dice desde dónde hasta dónde podemos escuchar. Voy a ponerle aquí un poquito más. Bueno, es que no quiero que nos quedemos sordos. Pero vamos a poner esto y vamos a ver hasta dónde podemos escuchar las señales. ¿Se oye? ¿Y se oye? ¿Y se oye? Bueno, ahorita nos... porque se oye feo. Y todavía bien, yo creo que todos escuchamos. Pero va a llegar un punto en donde ya el oído no capta. Esto sí se oye bien feo. Ustedes me avisan cuando dejan de escuchar. Ya yo no oigo. 14, ¿verdad? 15, 16. Ahí, ¿qué carga? ¿Sí? Bueno, ustedes están más jóvenes que yo, porque conforme pasan los años, ¿verdad? Uno va perdiendo. Entonces, la cuestión es que está bien comprimir los audios y muchas veces de 15 para arriba ya recortan, porque eso no se escucha en música. Es muy difícil un instrumento que suene ahí 15 kHz, yo creo que no hay. Entonces, normalmente recortan las partes agudas y con eso hacen compresión y por eso tenemos archivos, bueno, hay estándares de compresión que hacen los archivos más pequeñitos. Eso es una forma, quitar esas partes altas que uno no escucha. Ahora que con el, ¿verdad? Pero entonces el audio es entre 20 y 20 kHz. Resulta que si yo tengo un radio o un sistema o algún componente electrónico, entonces yo tengo que considerar todo ese rango para ver en qué rango el circuito funciona y en qué rango deja de funcionar. Entonces lo mismo si yo tengo un inductor, a un inductor yo puedo calcularle una impedancia, pero que sea una impedancia que esté en términos de la frecuencia y va a ser obviamente JWL, J omega L. Y entonces yo puedo calcular la corriente como la tensión que le aplique porque la entrada va a tener alguna frecuencia en particular y voy a tener un Z de omega. Entonces lo que quiero decir es que las impedancias, si escogemos una frecuencia en particular, le ponemos un número, pero podríamos dejar la frecuencia como variable en todos los cálculos. Y entonces podemos empezar a hacer análisis de cómo reacciona el circuito en las diferentes partes de este diagrama, que vamos a llamar un diagrama de Bode. El diagrama de Bode en el eje horizontal tiene un rango de frecuencias, que es la variable que vamos a considerar, por eso se llama respuesta en frecuencia. Y en el eje vertical lo que vamos a tener pueden ser distintas variables. Normalmente vamos a graficar ganancia o lo que se llama una función de transferencia h de s o h de j omega. Entonces ya les explico qué es la función de transferencia.
una función de transferencia h de s, o también se puede escribir h de j omega, son lo mismo. Para efectos prácticos, j omega, omega es la frecuencia, ¿verdad? Omega es frecuencia en radianes por segundo. El problema de j omega es que tiene un j ahí atravesado, ¿verdad? Y muchas veces en los análisis va a quedar el j omega por todo lado, ¿verdad? Arriba en el condensador quedó el j omega con el C, aquí abajo quedó el j omega con el L, y el j omega queda repartido por muchas partes. Entonces, si uno empieza a separar la j, hay que llevarlo al numerador y pasarle al negativo y hacer operaciones con j. Entonces, no es difícil, pero es más sencillo si hacemos un cambio de variable. Y entonces a j omega le podemos llamar S. Y hasta ahí vamos a llegar en este curso. Más adelante vamos a ver que S en realidad es un plano completo de frecuencias, porque j omega es frecuencia real, j es porque va acompañada por fórmula, pero omega es una frecuencia real, pero S se define como sigma más j omega, entonces tiene parte real y parte imaginaria, es una frecuencia compleja, pero eso es para cursos después, más avanzados como en señales y sistemas, que lo vamos a necesitar y vamos a hacer gráficas porque al final son funciones de números complejos. Por ahora vamos a quedarnos con el cambio de variable y lo que decimos es que este cambio de variable simplifica la vida porque entonces ya quitamos la j y podemos hacer operaciones solo con una variable s, que es una variable más sencilla. Entonces es un cambio de variable, pero podemos llamar que son equivalentes. La función de transferencia entonces no la he definido. Una función de transferencia es lo que me describe a un sistema electrónico. Por ejemplo, yo tengo aquí un sistema electrónico que en la entrada tiene una señal de entrada. Entonces vamos a ponerle V1 o VI, V1 de S, y aquí vamos a tener V2 de S. Los sistemas electrónicos, o bueno, sistemas en general, podríamos definirlo como un conjunto de circuitos, o adentro tiene, a ver, hay una definición recursiva. A veces dicen un sistema es un conjunto de sistemas que hacen una operación matemática, pero no puedo decir que un sistema es un grupo de sistemas. La cuestión es que yo puedo descomponer algo complejo en pedacitos internos. Pero bueno, vamos a definir que el sistema, que es esa caja, lo que hace es un circuito que tiene una función matemática. Y la función va a transformar una señal de entrada en una señal de salida. Si yo quiero la señal de salida, yo puedo calcular la señal de salida como... bueno, primero hay que hacerlo en el dominio del tiempo, porque si no, no me funciona. Vamos a ver. Si yo tengo V2 de t, que es una onda, no sé, coseno, yo puedo definir que tengo una ganancia por una onda V1 de t. O sea, si yo quiero la salida, tomo la entrada y la multiplico por la ganancia. La ganancia de ese sistema es la salida entre la entrada, porque yo puedo expresar esto como V2 entre V1. ¿Verdad? Y esa ganancia puede ser un número real o puede ser un número complejo, ¿verdad? Entonces ya habíamos visto en amplificadores operacionales. Si por ejemplo tenemos aquí un circuito y el circuito tiene algo como esto, y esto es RF y esto es R1, ya habíamos dicho que la ganancia de este circuito, como es un amplificador no inversor, es 1 más RF entre R1. ¿Verdad que sí? Eso es una ganancia, es un número real, porque las resistencias son reales. Y entonces la salida está relacionada con la entrada. Y yo podría calcular tensión de salida igual como AV por tensión de entrada, ¿verdad? Y eso lo que me define es que la ganancia solita se define como la tensión de salida entre la tensión de entrada. Entonces siempre es salida con respecto a la entrada. Ahora, para el circuito de la izquierda, para el diagrama de la izquierda, lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo en la frecuencia, ¿verdad? Porque lo que tenemos aquí son funciones que dependen de la frecuencia, no dependen del tiempo como a la derecha, U-in y U-out dependen del tiempo, sino que aquí arriba dependen de la frecuencia. Entonces tengo una entrada
que tiene variable frecuencia y una salida que tiene variable frecuencia, y a esto le vamos a denominar HDS, y HDS es la misma idea. Vamos a tomar V2 entre V1. Y así es como se definen las funciones de transferencia. Pueden ser en el dominio del tiempo, que serían ganancias, o en el dominio de la frecuencia. Entonces, hay diferentes combinaciones porque no todos los circuitos hacen lo mismo. Un circuito puede tomar una tensión de entrada y pasarlo a una tensión de salida, y entonces esta función de transferencia se llama ganancia de tensión. Lo importante es que son funciones de la frecuencia, porque eso es lo que voy a graficar en el diagrama de Bode. Lo que yo quiero es ver cuánto amplifica el circuito en un rango específico de frecuencias. Y al final tengo que hacer también el cambio de variable, porque F después tengo que pasarlo a omega. Omega es 2πf. Entonces, y omega se relaciona con S directamente. La diferencia es que tiene una J, ¿verdad? Pero yo puedo tener otro tipo de circuitos. Yo puedo tener circuitos que conviertan una entrada, por ejemplo, de tensión, y que saquen una corriente. Existen algunos circuitos de este tipo. O al revés, yo puedo tener un sensor que me dé una corriente. Por ejemplo, un sensor de temperatura que cuando está a 20 grados me da 10 miliamperios. Y cuando está a 25 grados me da 100 miliamperios, por poner algún valor. Entonces hay un sensor que me da señales en miliamperios. Yo podría tener aquí un sensor comercial, ¿verdad? Un sensor de temperatura que me da miliamperios y yo quiero convertirlo a tensión. O podría ser, la última combinación sería de corriente a corriente. Entonces, esta última se llama ganancia de corriente. Y ese circuito tendría entonces una función de transferencia que es I2 con respecto a I1. Eso sigue llamándose HDS, porque HDS es la salida entre la entrada. Entonces no importa las unidades que uno tiene, ¿verdad? Pueden ser corriente entre corriente. HDS siempre es la fracción de la salida entre la entrada. Para este de aquí, HDS sería la tensión de salida entre la corriente de entrada. Y para este otro es corriente de salida entre tensión de entrada. Ahora estos últimos dos, el de arriba convierte una tensión a otra tensión. Entonces, ¿cuánto gané? Gané en tensión, se llama ganancia de tensión. El de abajo es de corriente a corriente, ganancia de corriente. Los otros hacen conversiones. Entonces, cuando hacemos conversiones, las unidades de la ganancia, para los otros voltio se cancela con voltio. Para este corriente bueno, amperio cancela con amperio. Entonces, estos no tienen unidades. Pero en estos otros, la ganancia de este está en Siemens y la ganancia de este está en ohmios, ¿verdad? Porque voltios entre amperios es ohmios. Entonces a este le vamos a llamar amplificador de transresistencia o transimpedancia. Y a este le vamos a llamar transconductancia. Y esos son los 4 tipos de amplificadores que existen. La diferencia es cuál es la señal de entrada y cuál es la señal de salida, pero todos funcionan más o menos lo mismo. Entonces, cualquiera de estas 4 se llama HDS y es lo que graficamos en un diagrama de Bode. Ahorita vamos a hacer algunos ejemplos para que quede más práctico, porque todo esto está muy teórico, ¿verdad? Pero nada más hay que saber que existen los 4. Bien, vamos entonces a hacer algunos ejemplos y vamos a iniciar con circuitos pequeñitos. Entonces yo puedo tener aquí una fuente de corriente alterna y a esta fuente de corriente alterna yo la voy a llamar V1 de T, que puede ser una onda senoidal o cosenoidal, puede ser un fasor, ¿verdad? Lo puedo escribir como fasor. Y esa fuente se la voy a aplicar a un circuito. Un circuito puede ser como este. Vamos a poner una resistencia y aquí un condensador. Aquí a la izquierda voy a llamar a esto
tensión de entrada y a la derecha voy a llamar tensión de salida. Y lo que quiero hacer con ese circuito no es encontrar una sola frecuencia, sino decir que la entrada puede tener frecuencia variable. Y entonces vamos a decir que la entrada varía desde 20 Hz hasta 20 kHz. ¿Verdad? Podemos ponerle números y entonces podríamos indicar aquí arriba que la resistencia son 100 ohmios y el condensador es 1 microfaradio. Bueno, se debería hacerlo con criterio para ver en qué frecuencia me corta, pero ahorita vamos a detallar todo esto. Y lo que quiero es encontrar, determine HDS, que es la función de transferencia de ese circuito. Vamos a ver, hay varias formas de hacer la pregunta. Yo puedo decir, si la entrada tiene una frecuencia de 100 kHz y tengo estos valores, ¿cuál es la tensión de salida? Ya eso ustedes lo pueden calcular, ¿verdad? Le ponen la entrada en un fasor. Podríamos ponerle aquí 10 ángulo de 0 grados voltios y uno puede sacar cuánto sube out si tiene la frecuencia. Eso estaría fácil. Si yo les digo, calculen V out si la frecuencia es, no sé, 100 kHz. Pasamos todo al dominio complejo, pasamos la resistencia y la capacitancia. La resistencia queda igual, la capacitancia la pasamos a reactancia y hacemos el divisor de tensión. Lo que estamos haciendo es un poquito diferente porque vamos a mantener la variable. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar que ahora esta fuente vamos a ponerle que es V en alguna frecuencia específica. Lo que hacemos es que no le ponemos la frecuencia, sino que la frecuencia la dejamos desconocida. Sabemos que es un rango. Y aquí a la derecha vamos a poner que esta sigue siendo la resistencia. Después le ponemos los valores. Pero este va a ser una reactancia que es 1 entre J omega C. Y yo lo que quiero calcular es cuánta es la tensión de este lado. Esto es V out y esto es V in. V in es la fuente, es V de J omega. Eso es un fasor. Debería ser bueno, es una señal que varía con la frecuencia. Y lo que quiero es V out. ¿Cuánto es V out? V out es la entrada multiplicado por la reactancia. Pero lo que es importante marcar es que no tengo un número solito, porque omega es la variable. Y por divisor de tensión esto se divide entre R 1 J omega C. Esa es la fórmula del divisor de tensión, ¿verdad? Entonces, ¿qué me quedó? Me quedaron funciones que dependen de omega. Omega es la variable. Lo que hago es que en lugar de reemplazar el condensador por un número complejo, lo dejo en términos algebraicos, digamos, lo dejo en términos de omega. Yo sé cuánto vale C, ¿verdad? C es 1 microfaradio. C lo puedo sustituir, pero omega no lo tengo. En este ejemplo nunca he dicho cuánto es omega. Y no vamos a decir cuánto es omega, porque omega es un rango. Lo que les dije es que puede ser una variación desde 20 hasta 20K, como la que hicimos ahora al principio, ¿verdad? Que pusimos un audio y ahí en todas las frecuencias. Porque lo que queremos ver es en qué frecuencias este circuito amplifica y en qué frecuencias este circuito no amplifica. Entonces, eso que está aquí, yo voy a dividir la salida entre la entrada, ¿verdad? Y si divido V out entre V in, entonces se cancela el V de J omega con el V de J omega y solo me quedan estos términos. Y esto ya es una función que queda en términos de J omega, porque J omega es la variable. Ya esa es la respuesta. Ahora es un poco rara de entender.
Y eso es lo que voy a explicar, porque ahí son solo letras, ¿verdad? No tiene mucho sentido. Pero lo que vamos a hacer es graficarla. Esa función la vamos a graficar. Entonces, hay formas de graficar estas funciones. Una es, creo que por aquí tengo MATLAB instalado. Muy feo de Python, pero usemos MATLAB un ratito. Porque la idea es que yo puedo graficar esta función. La puedo hacer a mano también. Puedo ponerle para un valor de frecuencia de 20, calculo cuánto vale, para un valor de frecuencia de 30, después de 100, de 200. Puedo hacer varios puntos y la grafico a mano. O podemos hacerla aquí en MATLAB. Entonces vamos a esperar un ratito. Y entonces voy a hacer un script. Y al script la vamos a llamar clase 14. Perdón. Ok, entonces dije que la resistencia era de 100 y que la capacitancia era 1 micro. También dije que la variable que vamos a graficar es omega. Y omega es 2πf. Entonces, si yo quiero definir una frecuencia, puedo definir una frecuencia desde 20 Hz hasta 20K, pero puedo ponerle aquí en incrementos de uno en uno. Esto no es una forma muy bonita de hacerlo porque ahí voy a ir, lo que quiere decir eso es que f es un arreglo, es un array. Entonces tiene un montón de elementos, tiene el 20, 21, 22, 23, 24, 25 y va de 1 en 1 hasta llegar a 20.000. Eso va en una escala lineal. Muchas veces las frecuencias se grafican en una escala logarítmica, pero ahorita empezamos a meter los logaritmos para no enredar todavía. Entonces aquí la frecuencia la voy a mover desde 20 hasta 20K de 1 en 1. Entonces voy a tener un montón de datos. Y omega sería 2 por pi por la frecuencia. Entonces omega también tiene un montón de puntos de frecuencia. Y lo que yo voy a hacer es graficar. Entonces al final lo que voy a hacer es que le voy a dar plot. La variable x. Segundo. En teoría yo tengo que ponerle primero la variable x y después la variable y. Vamos a ver si me acuerdo. Entonces dice que la función plot, sí, grafica primero x, después y. Entonces en x vamos a poner omega. Y en y vamos a poner la función que estamos graficando. Entonces la función es 1 entre j, aquí lo ponemos como i, le ponemos 1i omega c. Ese es el numerador, ¿verdad? Y ese numerador lo dividimos entre r más todo eso mismo. Entonces lo copio y lo pego por aquí. Y ya estaría, ¿verdad? Ahí está el numerador, el denominador, y entonces esto lo graficamos y va a graficar en ese rango. Dice que las dimensiones de la matriz no son iguales y eso es porque tengo que usar división. Y lo otro es que me está diciendo que las partes imaginarias las está ignorando porque yo debería graficar la magnitud de la fase. Ya les explico esta parte. Entonces voy a graficar solo la magnitud. Ok, listo. Más o menos. Entonces, esta gráfica que está aquí dice muchas cosas. Lo que dice es que en el eje horizontal tengo la frecuencia. Entonces, esto podría ser el audio, ¿verdad? Ahora empezamos a escuchar en 400 Hz y después aquí a la derecha esto está por 10 a la 4. Entonces, debería llegar hasta 20.000, que sería este punto de aquí. Bueno, en X ya no sé por dónde va. Bueno, es que J omega, la omega está por 2pi. Entonces llega hasta 20.000, pero
pero en omega hay que multiplicarlo por 2pi, entonces es más alto. Pero bueno, desde la izquierda hasta la derecha entonces tenemos un rango de frecuencias. Lo que dice este gráfico es que hacia la izquierda del diagrama, vean que esto tiende a 1. Si esto tiende a 1 quiere decir que en las frecuencias bajas la señal de salida y la señal de entrada son iguales, porque la fracción da 1. Pero entre más hacia la derecha estoy, voy a empezar a tener pérdida. Ya aquí voy por 0.5. Lo que me gustaría es graficar esto con la escala abajo en Hertz, pero entonces para hacer eso hay que modificarlo un poquito. Exacto, entonces aquí ponemos F, pero después aquí hay que ponerle 2 y F, y aquí 2 y F, y ya puedo ponerle nombres a los ejes. Sí, ya lo había puesto aquí, es verdad, pero lo puedo quitar así. Y entonces ahí abajo la frecuencia ya está en Hertz. Y el eje vertical sí es importante escribir de lo que estamos hablando. Entonces esto es el valor absoluto de h de j omega. Es el valor absoluto porque el eje vertical, o bueno, esta función es una función de números complejos, ¿verdad? Entonces el resultado de h de j omega es un número complejo, porque yo puedo tomar la entrada como fasor y multiplicarla por un número complejo y eso me da la salida, así me dan desfases, ¿verdad? Entonces el número complejo yo lo puedo descomponer en una parte real y lo puedo descomponer en una parte imaginaria, o puedo descomponerlo en una magnitud y en una fase. Normalmente estas gráficas las vamos a hacer en magnitud y después la fase la graficamos por aparte. Este sería el diagrama de magnitud, y entonces, exacto, cuando voy aquí por 0.5 dice que en una frecuencia de 2700 Hz voy por 0.5, ¿verdad? Después en una frecuencia de aquí en 10 kHz voy por 0.15. Quiere decir que el circuito en frecuencias más altas está atenuando la señal. Eso es equivalente a que si ponemos el audio y lo alimentamos en este circuito, entre más alta la frecuencia, menos volumen tiene. Empieza a sonar más bajo y más bajo y más bajo, porque las frecuencias altas se atenúan, las frecuencias bajas pasan directo. Esto se llama un filtro pasabajas, porque entonces las frecuencias bajas no se atenúan, las frecuencias altas sí se atenúan. Entonces no todas las señales pasan por igual. Y lo otro que vamos a hacer es que podemos graficar la fase. Entonces lo que hacemos es bueno, y a esto le podemos poner subplot, y creo que había que ponerle, no importa, lo hacemos en figuras aparte. Entonces en el primero graficamos la magnitud y en el segundo el ángulo. El ángulo me lo va a dar en radianes, entonces bueno, grafiquémoslo. Ajá. A la izquierda tengo el diagrama de magnitud, a la derecha tengo el diagrama de fase. Entonces el de la derecha se llama ángulo de j omega, y si lo quiero en grados tengo que multiplicar por 180, dividir entre pi. Ajá. Y ahí está en grados, entonces va desde 0 hasta menos 90 grados. Voy a ponerle que esto está en grados. Y esto está en voltios entre voltios. Ok, entonces ya ahí tenemos los dos pedacitos. Dijimos entonces la función de transferencia es una función matemática que describe al amplificador en las diferentes frecuencias. Y entonces si yo tengo una señal de 1 kHz en la entrada y son 10 milivoltios, entonces esos 10 milivoltios tengo que venir a la gráfica de la izquierda. Les dije 1 kHz, ¿verdad? Entonces aquí en 1 kHz, un segundo, eso está por aquí.
Tengo que buscar donde x vale 1000. Ahí estaba. Entonces en x igual a 1000, la entrada es 1 kHz. Tengo que tomar 10 milivoltios de entrada y multiplicarlos por 0.84. La salida son 8.5 milivoltios, ¿verdad? Si la entrada tiene otra frecuencia, entonces ya tendría que buscarlo en este diagrama. Pero esto es un mapa de todas las frecuencias, ¿verdad? Y la fase va por aparte, ¿verdad? Entonces esa misma señal, 10 milivoltios con un ángulo de 0 en la entrada. Si quiero ver qué ángulo tiene en la salida, entonces me vengo aquí, busco dónde está 1 kHz. Y este es el desfase. Entonces el fasor de salida tendría un ángulo de menos 32 grados, ¿verdad? Entonces si eso lo podemos escribir aquí. Si Vin son 10 milivoltios con un ángulo de 0 a 1 kHz, entonces sabemos que Vout son 8.5 milivoltios con un ángulo de menos 30 y ¿qué dije? 32 grados. Eso es válido a 1 kHz, pero en ese diagrama tenemos todas las demás frecuencias, entonces la entrada puede ser un conjunto de cosas. El audio no es solo una frecuencia. Ustedes escuchan una canción y tienen frecuencias revueltas, porque pueden tener un instrumento, después tienen otro, ¿verdad? Y los instrumentos tienen un rango de frecuencias y entonces están todas revueltas. Esa es la definición. No sé si hay alguna pregunta de cómo está definida la función de transferencia, ¿verdad? Si les pregunto qué es una función de transferencia, la relación entre la salida y la entrada de un circuito. La salida y la entrada son ondas, en este caso de tensión, son fasores. Entonces tengo un fasor de la salida, un fasor de la entrada, pero esos fasores les voy a dejar la frecuencia desconocida. Y entonces voy a armar esta ecuación, y la ecuación la hago en términos de 1 sobre J omega y en términos del J omega para los inductores, y entonces nunca reemplazo del J omega, siempre lo dejo como variable. Y entonces lo escribimos así. Esta función la graficamos, ya la graficamos con MATLAB, y esa sería la parte un poco complicada que tiene este curso, que esas gráficas hay que aprender a hacerlas sin MATLAB y sin calculadora y sin nada. Hay que aprender a hacerlas a pie, a mano, y hacer aproximaciones. Entonces a eso vamos ahora en un ratito. Pero la idea es entonces que si graficamos esto, ¿verdad? Voy a copiar las gráficas también porque quedaron bien bonitas. Tengo una gráfica de magnitud y tengo una gráfica de fase. No hay nada que me impida graficar la parte real y la parte imaginaria, ¿verdad? Yo puedo hacer estas gráficas con parte real y parte imaginaria. Y de hecho hay unos diagramas muy bonitos que se hacen como en 3 dimensiones. Porque yo puedo poner una dimensión para la parte real, una dimensión para la parte imaginaria y otra dimensión, otro eje para la frecuencia, y entonces queda una gráfica como en 3D. Esas gráficas son muy vacilonas. Pero bueno, para no enredar más de la cuenta, las graficamos por aparte porque son más fáciles de ver, y esa es la función de transferencia. Ahora, todavía nos faltan algunas cosas porque les dije que el eje horizontal no es uniforme. El oído no escucha todo por igual, y como les había mostrado ahora también, cuando pusimos 440 Hz y lo escuchamos, eso era un La, pero el siguiente La está en 880, el siguiente está en 1700, van en múltiplos de 2, eso se llaman octavas. Entonces son múltiplos de 2 y el oído escucha eso como si fuera una línea recta, es como una progresión, ¿verdad? Entonces yo puedo escuchar todos los Las, pero las frecuencias son el doble o la mitad, no es una escala lineal, sino que es una escala como en potencias, ¿verdad? Tengo que multiplicar por 2, después por 4, después por 8, por 16. Entonces la escala es de alguna manera, bueno, en ese ejemplo es cuadrática, pero aquí es más fácil representar esto en una escala logarítmica en el eje horizontal. Entonces lo que vamos a hacer en MATLAB es cambiar esta escala por una escala logarítmica. Ya me pasé a MATLAB y estoy explicando todo en MATLAB, pero bueno.
yo podría hacer gráficos, pero entonces voy a hacer el gráfico 3 y el gráfico 4 pero en lugar de graficar en el horizontal f, podría graficar el logaritmo de f. Esa es una forma. O la otra es decir, grafique f, pero en un eje logarítmico. Entonces a eso le vamos a llamar semi-log x, porque x va a ser logarítmico. Y ya no. Entonces estos otros, el 3 y el 4, son como más curvitos. Bueno, no sé, son diferentes. Pero esta es la representación más común de los diagramas de Bode. Un diagrama de Bode lo representamos abajo con frecuencias que van 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5. El eje es logarítmico, es como un papel logarítmico, ¿verdad? Y entonces los logaritmos tienen décadas. 10 a la 1 es 10, entonces este gráfico empieza en 10 Hz. El siguiente son 100 Hz, el siguiente son 1000 Hz, ¿verdad? Y lo que vemos es que tiene unas marquitas, apenas se ven ahí las marquitas, pero no están uniformemente distribuidas, ¿verdad? A esto yo puedo encenderle el grid. Me queda más fácil hacerlo en la programa, porque en el gráfico no sé en dónde estaba. No, y casi no se ve, es demasiado clarito, ustedes lo ven. Más o menos, ¿verdad? Entonces se ve que no es uniforme, ¿verdad? Entre más a la derecha estoy, más pegaditas son las líneas. Entonces, 10 a la 1. Este primer cuadrito es 2 por 10 a la 1. Entonces serían 20 Hz, ¿verdad? El siguiente cuadrito serían 30, 40, 50, 60. Aquí va 100. El siguiente son 200. Después 300, 400. Y aquí arriba, por ejemplo, 10 a la 4, esto es 2 por 10 a la 4, 3 por 10 a la 4, 4 por 10 a la 4, así leemos una escala logarítmica. Esto es un poquito más cómodo, porque en este de aquí, para yo buscar 20 Hz en esta escala tan uniformemente distribuida, va a quedar aquí muy pegadito y está un poco difícil de leer. En cambio en esta es más fácil buscar 20. Es un poco más descomprimida en las diferentes décadas. De aquí a aquí se llama una década. Una década es multiplicar por 10 la frecuencia, ¿verdad? Y una octava es multiplicar por el doble. Entonces décadas y octavas son cosas diferentes, ¿verdad? Década es multiplicar por 10, octavas es multiplicar lo que ya tenía por el doble. Octavas dije 440, 880, como en música, ¿verdad? Y aquí entonces lo que observamos es que en un rango pequeñito aquí de frecuencias, desde 10 hasta, bueno, empezamos en 20, desde 20 hasta más o menos por aquí, todavía llevamos el 1, ¿verdad? Todavía no tenemos pérdida. Entonces hasta 200 Hz todavía va bien. Y de aquí hacia la derecha ya empezamos a tener pérdidas. Esto de aquí está de 0 a 1, porque esta ganancia está en unidades de voltios entre voltios. Entonces lo primero que dijimos es ganancia de tensión, es la función que estamos graficando, y el eje horizontal es logarítmico. Eso es lo primero. Y lo otro que vamos a hacer es que aquí en el eje vertical está bien graficar la magnitud así solita, pero hay otra unidad que me sirve para describir las ganancias y son los decibeles. Decibeles es una unidad que usan mucho en audio también para decir cuál es el volumen que le pongo a un amplificador. Entonces ahí, no sé si ustedes han escuchado que existen ciertos límites también cuando hacen mucha bulla en las fiestas. Es que se pasaron de no sé cuántos decibeles y eso es ilegal y no sé qué, ¿verdad? Porque hay medidores de la cantidad de decibeles o el volumen de las señales y hay regulaciones, ¿verdad? Yo no puedo hacer un escándalo en la calle. Bueno, hay gente que sí lo hace. Ustedes pasan ahí por las tiendas del centro, ¿verdad? Y esas que son asiáticas, no, ¿cómo es? Bueno, hay unas tiendas que ponen ahí música todo full. Hay regulaciones de qué tan duro lo pueden poner, y la unidad estándar para medir eso es el decibel. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar estas gráficas a decibeles, y eso es lo que voy a explicar ahora. El decibel es una unidad de medida de la ganancia, es cuánto amplifica el circuito. Aquí podría pegar las otras dos porque quedaron muy bonitas, pero lo puedo pegar ahora más tarde. Entonces vamos a hablar de decibeles.
Bueno, históricamente tenemos una unidad que se llama, vamos a poner AV, pero la vamos a poner en Bell solito. Si yo tengo un amplificador de potencia, yo voy a sacar el logaritmo en base 10 de la potencia de salida entre la potencia de entrada de ese amplificador. En la entrada yo no sé cuánto le estoy poniendo en realidad. Bueno, uno debería saber. Entonces digamos que en la entrada tengo 1 miliwatt de potencia. 1 miliwatt no sé si es mucho o es poquito, pero es 1 miliwatt. Lo puedo sacar con corriente y tensión, ¿verdad? Y la salida es lo que me va a dar ese circuito. Digamos que me amplificó 1000 veces la potencia. Entonces 1000 veces un aumento, ¿verdad? Sería una ganancia de potencia. Y un segundo, aquí le puse a V. Entonces esto es ganancia de potencia. Porque estoy haciendo fracciones de potencias. Entonces esto es lo que se define como Bell. Lo que me da esa función está en Bell. El Bell es una unidad un poco grande. Y un Bell es equivalente a 10 decibeles. Yo cuento 10 decibeles y tengo un Bell. Entonces, en lugar de ponerle aquí Bell, entonces voy a poner ganancia de potencia en decibeles. Y lo que tendría que hacer es tomar este log 10 de P2 entre P1 que está en Bell. Un Bell son 10 decibeles. Entonces lo multiplico por los 10 decibeles. Que son equivalentes, ¿verdad? Lo que está arriba está en Bell y lo de abajo está en decibeles. Entonces, ese 10 lo dejo como parte de la fórmula y el decibel queda ahí. Entonces, el 10 lo pongo para acá y esa sería la ecuación de la ganancia de potencia en decibeles. Entonces, sí, si tengo de salida 1000 watts y la entrada era 1 miliwatt, tendría una ganancia en decibeles de cuánto, ahí tendría que calcular, la verdad. Eso que acabamos de hacer sería, bueno, ¿verdad? Si tengo 10 por el logaritmo en base 10 de 1000 watts de salida entre 1 miliwatt, ahí tengo 60 decibeles. En unidades lineales, ¿cuánto sería? ¿Verdad? Si tengo 1000 de salida y 1 mili, tengo un número gigante, es 1.000.000 de ganancia. 1.000.000 de ganancia, bueno, está bien, es un número fácil de entender. Pero 60 decibeles también es un número fácil de entender. 60 decibeles es un montón. Estoy amplificando 1.000.000 de veces. Pero 60 decibeles es un número más compacto. Y por lo mismo del oído, de que el oído escucha aumentos logarítmicos, no es lo mismo escuchar una señal de 1 miliwatt que una señal de 1 watt, ¿verdad? Y el aumento es progresivo también. Entonces a veces la escala en decibeles es más cómoda. Si por ejemplo ustedes ponen el tele tiene volumen, ¿verdad? De 0 a 100. Esos no son decibeles exactamente, pero el aumento debería estar en decibeles. Entonces, ustedes aumentan el volumen de 0 a 2 y el aumento de 2 a 4, o de 4 a 6, o de 6 a 8, uno lo escucha parecido. Pero lo que tiene que hacer el tele adentro es aumentar la potencia de forma logarítmica, porque entonces los aumentos no son lineales. No es lo mismo aumentar de 0 a 2 que de 2 a 4, porque la cantidad de potencia va exponencial. Pero si lo medimos en decibeles, entonces yo puedo contar linealmente. Y yo digo, ok, súbale 2 decibeles, después súbale otros 2, súbale otros 2, súbale otros 2. Y yo sí escucho más o menos lo mismo en los 2 decibeles que le subí. Por eso es que lo usan mucho los ingenieros de sonido. Porque usted le dice, súbale 2 decibeles ahí y ya usted sabe. Que es aumentarle una cantidad entendible de sonido. No es lo mismo súbale 10 veces, porque si estamos ya muy alto o si estamos muy bajito es diferente la cantidad de amplificación. No sé, son estándares en la industria y entonces la unidad estándar es en decibeles. Ahora, lo que tenemos nosotros en los diagramas de aquí arriba no son potencias, porque yo estoy graficando tensiones, tensión de entrada y tensión de salida, pero puedo definir decibeles para tensión. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a definir una ganancia de tensión AV en decibeles. Entonces voy a quedarme con esta misma fórmula, 10 logaritmo en base 10. Pero la potencia yo la puedo calcular de diferentes maneras. Si tengo la tensión y solo tengo la tensión y tengo una resistencia de referencia, entonces la potencia yo la calculo como V2 al cuadrado entre R. Y abajo V1 al cuadrado entre R.
o I cuadrado por R, I cuadrado por R, ¿verdad? Si fueran corrientes. Esa resistencia es una resistencia que sería como una carga, por ejemplo, nada más que se cancela arriba y abajo, ¿verdad? Porque la R y la R se van. Muchas veces lo que hacemos es definir que esa resistencia nos la inventamos, le ponemos 50 ohmios. Y 50 ohmios también es un estándar en la industria, sobre todo antes que hacían cables coaxiales. Ahora todo es HDMI, pero cuando la tele se transmitía por coaxial, no todavía las cableras, ¿verdad? Si ustedes contratan cable va por coaxial. O no, yo creo que ya no, ¿verdad? Ahora todo es tele digital. Ya me quedé botado, yo es que nunca he tenido tele. Entonces todo es tele digital, pero entonces los cables coaxiales tenían una impedancia característica. Muchas veces era de 50 ohmios. Entonces esos 50 están históricamente porque el mundo hizo eso un estándar y entonces la resistencia que ponemos de carga siempre es de 50 para que sea un buen acople con todos los sistemas de comunicación que hay. Después cuando vean comunicaciones eléctricas se meten con esos 50. Hay coaxiales de 75 y hay coaxiales de 100, pero son estándares. Aquí la ventaja es que se cancelan y entonces nos queda una fracción de tensiones. Y entonces esto es 10, logaritmo en base de 10, y puedo poner V2 entre V1, pero el 2 se lo pongo aquí, y por propiedades de logaritmos, el 2 lo puedo sacar del logaritmo, ¿verdad? Entonces yo puedo poner que la ganancia en decibeles de tensión, el 2 lo saco, y entonces me pasa al frente, 20 logaritmo en base de 10 de V2 entre V1. Y entonces podríamos hacer eso otra vez monos para MATLAB, y lo que tenemos que hacer es cambiarle la escala. La escala vertical estaba como V2 entre V1. Ahora vamos a poner 20 por el logaritmo de eso, ¿verdad? Para llegar entonces ya al resultado final, que sería el diagrama de Bode como debe estar graficado. Entonces este último lo voy a copiar y voy a hacer figura 5 y figura 6. La figura 5 entonces voy a poner 20 por el logaritmo en base de 10 de lo que sea que quede ahí adentro. Y la figura 6 queda igual porque es la fase. Entonces figura 5 y figura 6. Bueno, y tengo que cambiarle las letras, porque ya esto es ganancia en decibeles. La 6 queda igual, pero la 5, el eje vertical está en decibeles. Se ve hasta más suavecito. Entonces empieza en 0 decibeles y va para abajo, menos 5, menos 10, menos 15, menos 20. Decibeles negativos son atenuaciones, son pérdidas. Y es muy fácil de entender porque 0 decibeles significa que no gané ni perdí. Si yo tengo una señal y les digo, póngale 0 decibeles a esa señal, eso no es ni ganancia ni pérdida, es déjela pasar igual. Porque 0 decibeles, ¿verdad? Aquí algunos valores estándar. Si yo tengo 0 decibeles, eso es el equivalente de poner 20 logaritmo 10 de 1. Porque el logaritmo en base de 10 de 1 es 0. Ahora podemos hacerlo aquí. El logaritmo en base de 10 de 1 me da 0. Quiere decir que si esta fracción V2 entre V1 vale 1, yo no gané ni perdí, entonces esto me da 0 decibeles. Si la fracción es más grande que 1, ¿verdad? Si esa fracción es 1.2 o lo que sea, ¿verdad? Esos son decibeles positivos. Ahí el 2 es importante porque el 2, bueno, ahorita lo vemos. 4, ¿verdad? 5. Bueno, ese es el logaritmo. Pero a esto le falta el 20. Bueno, se me da 6. Pero 0 decibeles significa que no gané ni perdí. Entonces 0 decibeles me da, como le pongo, que V2 es exactamente igual a V1. Si tengo decibeles positivos, entonces sé que V2 es mayor que V1. Esto es amplificación.
Y decibeles negativos quiere decir que V2 es menor que V1. Esto se llama atenuación. Sí. Ahora, otro valor que es normalmente muy útil es cuánto es menos 3 decibeles. Porque aparecen las gráficas de Bode y es un valor estándar también. Menos 3 decibeles, si yo tengo un número en decibeles y lo quiero pasar a fracción, lo que tengo que hacer es despejar, ¿verdad? Entonces voy a pasar el 20 a dividir, después a esto. Ya paso el 20 a dividir y entonces me queda log 10 V2 entre 1 y lo que yo ando buscando es V2 entre V1. Entonces, para poder quitar el logaritmo, lo que voy a hacer es que voy a poner 10 elevado a menos 3 entre 20. Y esto es 10 elevado a la log 10. Y ahí yo puedo cancelar este 10 con el logaritmo. O podría eventualmente también darle vuelta, ¿verdad? Porque yo sé que logaritmo en base b de a es igual a c, y entonces yo puedo poner que b a la c es igual a a. La base le va a dar la respuesta, me da igual el argumento, más o menos. Esto hay que recordarse un montón, ¿verdad? De las propiedades de los logaritmos. Pero entonces yo podría poner que la base, que es 10, elevada a la respuesta, que la respuesta era esto, entonces la base elevada a eso me da el argumento. Entonces hasta ahí voy bien. Esto hay que repasarlo, ¿verdad? Porque aquí voy rapidísimo. Pero pueden buscar si hay un libro de propiedades de logaritmos. Entonces al final V2 entre V1 me dio 10 elevado a la menos 3 decibeles entre 20. 20 son decibeles también. Entonces ahí se cancela. Y esto me va a dar 10 a la menos 3 entre 20. Ese número, 10 elevado a la menos 3 entre 20, es exactamente 0,707. ¿Verdad? Y ese número es un 1 sobre raíz de 2. ¿Verdad? Entonces, ese término de menos 3 decibeles lo que significa es que vamos a atenuar la señal dividiéndola entre raíz de 2. Eso tiene que ver también con una pérdida en magnitud, porque la magnitud usa raíces. Vamos a verlo un poquito más adelante. Pero entonces, si yo en la ganancia, que es V2 entre V1, perdí 0.707, una atenuación de 0.707 es exactamente menos 3 decibeles. Y si quiero 3 decibeles positivos, entonces lo pongo positivo, 1.41. Entonces 3 decibeles es multiplicar por raíz de 2, ¿verdad? Perdón, 1 entre raíz de 2. Entonces son números importantes. 3 decibeles menos 3 decibeles y 0 decibeles es igual a 1. Esto está en voltios entre voltios porque está en unidades lineales, le llamamos. Entonces, ganancia es una fracción, V2 entre V1, y a la izquierda son decibeles, que entendemos que son decibeles de ganancia de tensión, porque los decibeles de tensión son diferentes de los decibeles de potencia, ¿no? Hay otras unidades extrañas, está el dBm. El dBm, solo para ponerlo al margen, un dBm, o bueno, dBm es la escala que usa, es en potencia, entonces es 20 logaritmo de 10 de una potencia con respecto a un miliwatt. Eso lo puedo usar para medir volúmenes en cualquier parte sin tener una idea de cuál es la señal de entrada. Ahí estoy refiriendo a una entrada de 1 miliwatt, cualquier señal que pueda medir, pero yo mido potencia solita de algo, potencia de salida de no sé, de algo,
y lo comparo con 1 miliwatt y veo cuántas veces es. Entonces esa es útil en dBms porque no necesito señal de entrada. Yo mido una onda y sé cuántos dBms tiene esa onda. Yo no puedo medir lo mismo en decibeles solitos para una señal. Digamos, yo tengo ahí una señal senoidal de potencia de 200 watts. Yo no puedo sacar cuántos decibeles tiene solita porque no sé cuánto es la entrada. Los decibeles son útiles para ganancias. Pero el dBm sí me permite medir la potencia de una señal solita independiente porque está relacionada con 1 miliwatt. Esa unidad también se usa en sistemas de audio. Y bueno, básicamente eso es. Entonces, la escala en decibeles es la que usamos para estas gráficas de Bode que quedan así bien bonitas. Es solo para la magnitud, la fase queda igual, la fase tiene una escala vertical que es lineal, esa también es lineal, pero sabemos que en decibeles ya tiene un logaritmo por ahí metido. Y esta es la gráfica que tenemos que aprender a hacer a mano. Para hacerla a mano, lo que uno trata de hacer es aproximar segmentos de recta. Y hay algunas reglas que las vamos a poner ahora también, más tarde. Algunas reglas para poder dibujar esto con segmentos de recta. Porque si, bueno, antes todo se hacía en papel y se hacían papeles logarítmicos o semilogarítmicos, había mucho papel. De hecho, cuando no había computadoras tan poderosas o calculadoras, había tablas y reglas de cálculo. Una regla de cálculo yo nunca vi, pero servía para hacer integrales y cosas así raras, hacerlas a pie sin una calculadora. Y en papel, por ejemplo, en papel milimétrico, papel semilogarítmico, las gráficas se pueden hacer. Ahora ya no, ¿verdad? Porque hay hasta calculadoras que grafican. Pero siempre es buena idea aprender a hacerlo a pie, por lo menos para entender cómo podemos aproximar de manera rápida, porque también hay algunos puntos importantes de este diagrama que hay que considerar. Uno principalmente es, si yo tengo este circuito, porque esto es un circuito RC, ¿verdad? Este circuito tiene 0 decibeles más o menos hasta aquí, entonces yo sé que todas las frecuencias de aquí para atrás pasan, pero si tengo frecuencias hacia la derecha se atenúan. Esto es un filtro y este filtro me podría servir como para escuchar solamente los bajos de un audio, ¿verdad? Si, no sé, quiero hacer una fiesta y poner a todo el mundo a reventarse los oídos con los bajos, entonces le pongo este circuito y lo único que escucho son los bajos, no voy a escuchar ni los medios ni los altos, ¿verdad? Entonces ahí va a sonar toda la parte del bajo. Si quiero escuchar metal o lo que sea, ¿verdad? Y entonces quiero escuchar los bajos bien fuerte. No sé, podría ser lo contrario y escuchar solo los agudos. Tal vez hay una persona que le cuesta mucho cantar y no la escucho, entonces quiero que la voz, ¿verdad? Sobre todo las voces de las mujeres que son más agudas, le ponemos un amplificador que aumente los altos, los agudos, y escuchamos mejor. Entonces hay diferentes operaciones y todo eso tiene que ver con filtros. Esto es lo que tenemos aquí arriba es un filtro pasabajas, ¿verdad? Entonces sí es buena idea aprender a hacer estos diagramas a pie, sobre todo por eso, porque podemos hacer aproximaciones con rectas de manera muy rápida y podemos calcular a qué frecuencia corta. Y para eso no ocupamos una graficadora ahí con toda la potencia. Yo sé que ahora hay mucho equipo disponible, pero no hace falta tener tanta potencia para poder definir en qué frecuencia corta un circuito. Entonces eso también hay que definirlo. Pero bueno, vamos poquito a poco. Entonces, este ejemplo que hicimos de la resistencia del condensador terminó siendo un filtro pasabajas. Y no había tanta necesidad de hacer todos los cálculos antes para saber qué es pasabajas, porque la salida de este filtro o de este circuito está en paralelo con el condensador. Y el condensador tiene una reactancia, ¿verdad? Sabemos que la reactancia del condensador es 1 entre J omega C. Entonces, si omega es bajito, la reactancia es muy alta, ¿verdad? Si omega es 0, digamos estamos en CD, la reactancia es infinita. Omega igual a 0, XC tiende a infinito. Entonces, este condensador está abierto cuando la frecuencia es baja. Y si está abierto, toda la señal pasa. Entonces, para frecuencias bajas, toda la señal puede pasar.
Y entre más alta la frecuencia, si omega empieza a subir, este condensador se va poniendo en corto porque la reactancia va haciendo más pequeña y más pequeña y más pequeña. A partir de cierta frecuencia, este condensador ya es un corto total y la salida quedó a tierra. Entonces las frecuencias altas no pueden pasar porque van de aquí para abajo y no llegó nada a la salida quedó aterrizada. Por eso sabemos que un condensador en paralelo con la salida me da un filtro pasabajas, porque ese condensador se pone en corto. Ahora, sería diferente si hacemos el ejemplo al revés, que es buena idea hacer el ejemplo al revés. Aquí vamos un poquito más rápido, pero vamos a hacer un filtro pasa altas. Y en un filtro pasa altas lo que nos interesa es, esta es la señal de entrada en el dominio del tiempo, porque siempre, pues la mayoría de las señales las tenemos en el tiempo. Ya después hacemos la conversión a frecuencia y esas cosas, que para eso tenemos algunos capítulos después de las transformadas. Bueno, y aquí vamos a poner el condensador y aquí abajo vamos a poner la resistencia. Y entonces quiero Vout y esta podemos llamarla Vin también, no V1 de T, sino Vin solita. Y queremos la función de transferencia. Entonces lo que hacemos también es decir que la tensión de salida es igual a la tensión de entrada por la resistencia entre la resistencia más la reactancia. Solo que lo hacemos algebraico. Y para obtener la función de transferencia h de j omega, lo que hacemos es que pasamos este Vin a dividir. Entonces Vout me lo traigo y lo divido aquí. Y eso es R entre R más 1 entre j omega c. Y ya esa es la respuesta. Eso lo meto más la bibliográfico. No lo vamos a hacer para no gastar tanto tiempo, pero estaría, bueno, la verdad es que sí estaría bonito. Es nada más darle vuelta ahí a las ecuaciones. Entonces, lo puedo guardar como ejemplo 2. Y las que ocupo son las 5 y las 6. Entonces me llevo todas las demás. Y de las 5 y las 6, la diferencia es que esta otra tenía arriba la reactancia. Ahora nos va a quedar solamente una resistencia. Y le podemos poner los mismos números. Y creo que algo hice mal. Creo que le dejo un paréntesis extra. Entonces esta otra quedó al revés. Esta gráfica tiene cierta pendiente a la izquierda y a partir de cierta frecuencia hacia la derecha todo pasa. Ya la ganancia son 0 decibeles, quiere decir que no atenúa ni amplifica más o menos a partir de aquí, de 10 a la 4. Son a partir de 10 kHz este circuito deja pasar todo. Antes de 10 kHz atenúa con cierta medida. Entonces esto se llama filtro pasa altas. Y la gráfica de la fase, esta es por aparte, tiene desfases desde 90 hasta 0. Quiere decir que los fasores de la entrada pueden estar desfasados por algún ángulo, dependiendo de qué frecuencia tengan. ¿Verdad? Entonces, bueno, esas son las funciones de transferencia. Aquí vienen algunos ejemplos, pero son los que ya hicimos. Vienen las gráficas en el libro que están hechas a pie. Y viene lo de la escala en decibeles. Vienen algunos otros ejemplos, entonces vamos a aprovechar que tenemos tiempo para hacer más ejemplos. Pero creo que está bien explicado. Vamos a hacer aquí ejemplo 14.2, que este sí es uno de los que está por ahí. Y entonces dice que tenemos una fuente de corriente alterna. Bueno, esta dice que es corriente de entrada, función de tiempo. Y es un circuito que tiene varias cosas. Tiene una resistencia, tiene un inductor y tiene un condensador. Entonces la resistencia es de 4 ohmios, el condensador es de, perdón, el inductor es de 2 henrys y el condensador es de 0.5 faradios.
Y dice el problema que esto es la corriente de salida. Entonces el circuito tiene una entrada y tiene una salida. Los otros elementos están ahí para poner desfase o para poner una reactancia, ¿verdad? Que al final es una operación matemática. Este es un sistema que tiene los tres elementos, R, L y C. Y lo que queremos ver es cómo resulta la función de transferencia de este diagrama. Quiero graficar I/O con respecto a I. Entonces, también el ejemplo sería determine. Sí. HDS o H de J omega. HDS o H de J omega. Arriba todo lo he hecho con J omega, ¿verdad? Pero podemos hacerlo con S. Y entonces lo que tendríamos que hacer es definir que esto tiene una resistencia R. Esto tiene J omega L, que al final va a ser SL, porque S es J omega. Y este de aquí va a ser 1 entre S por C, o 1 entre J omega por C, porque ya dijimos S es J omega. Entonces hagámoslo solo con la S, ¿verdad? Y lo que tendríamos que hacer es el divisor de corriente. La corriente de salida es el divisor de corriente de la corriente de entrada multiplicado por ¿qué? Por la rama que no quiero, ¿verdad? 4 más, pongámoslo algebraico, R más SL. Esa es la rama por donde no pasa esa corriente. Dividido entre la rama por donde sí pasa, más la rama por donde no pasa. Sí, ¿verdad? Y entonces pasamos igual, para poder obtener H de S, pasamos la corriente abajo a dividir. Vamos a ver, aquí hay un pedacito que estoy enredando. Y es que estoy revolviendo señales del tiempo con señales de frecuencia, ¿verdad? Porque toda la S o la J omega son señales de frecuencia. Entonces lo que yo debería haber escrito aquí es que la entrada debería estar en términos de frecuencia y la salida debería estar en términos de frecuencia. Lo que quiere decir, ustedes se acuerdan que yo puedo expresar las corrientes como fasores, ¿verdad? Ya cuando las paso a fasores, eso tiene una frecuencia que está implícita. Entonces un fasor es lo que yo podría usar aquí. Y ese fasor tengo que conocer a qué frecuencia está definido, entonces por eso lo vamos a llamar en función de S, porque antes la frecuencia la definíamos, le poníamos, no sé, 100 kHz. Ahora vamos a mantenerlo ahí como variable. Entonces, para la función de transferencia divido la salida entre la entrada. Y me queda R, SL, 1 entre SC, R, SL. Ya esa es la respuesta. Ahora, eso por supuesto lo podemos graficar y todo lo demás, no hace falta, pero sí puedo aprovechar para factorizar un poquito, porque necesitamos expresar estas funciones de manera que podamos identificar productos en el numerador y productos en el denominador. Hay una forma estándar de escribir las funciones que son una serie de productos. Entonces lo que vamos a definir es la forma estándar o forma canónica. De las funciones de transferencia. Una función de transferencia en forma canónica es HS, pero vamos a expresarla como una constante. Bueno, el libro puede decir diferente, pero pongámosle una constante K. K de, no sé, constante con K. Y le ponemos arriba un conjunto de productos y abajo también un conjunto de productos.
Entonces, lo que vamos a definir arriba es que van a ser términos 1 más S Z1, 1 más S Z2, etc. Y abajo 1 más S P1, 1 más S P2. Esa fracción, que es un producto de coeficientes, un producto de factores, está expresada así porque cada uno de esos pedacitos se puede graficar de manera independiente, porque ¿se acuerdan que HDS es, bueno, la ganancia total del circuito? HDS es ganancia, pero la vamos a graficar en decibeles en una escala logarítmica. Entonces tengo que hacer 20 logaritmos de eso. Y cuando yo hago 20 logaritmos por propiedades de logaritmos, cada factor lo puedo separar en sumas. Lo que acabo de decir es que si yo tengo logaritmo de A producto B, esto es igual al logaritmo de A más el logaritmo de B. Entonces tenerlo en notación de productos, así como está en coeficiente, bueno, los productos arriba y los productos abajo, hace que cada uno de esos paréntesis lo pueda sumar por separado. Entonces yo analizo primero uno, después el otro, después el otro, después el otro, ¿verdad? Y puedo ir separando esa función en pedacitos. Y esa es lo que me permite graficar a mano estas funciones, es analizar cada pedacito por separado, porque yo puedo tener un chorro de letras, ¿verdad? Por todo lado y solo la computadora puede graficar, pero si yo cada uno de estos factores lo grafico independiente, puedo ir viendo el aporte de cada uno. Arriba tengo Z1 y Z2, etcétera, ¿verdad? Se denominan ceros. De HDS. Y P1 y P2 son los polos. Y son, bueno, en la ecuación que copié, lo que acompaña a la S en el denominador, ¿verdad? Entonces, S dividido entre lo que sea, ¿verdad? Ese Z1, Z2 va a tener unidades de frecuencia, porque S es J omega, S también tiene unidades de frecuencia. Entonces, el Z1 y el P1 tienen unidades de frecuencia, se denominan los ceros y los polos de la función, y son importantes en la mayoría de circuitos, porque si tengo un circuito y le saco los ceros y los polos, encuentro cómo se comporta en la frecuencia. Va a ser muy importante después también para control automático y análisis de estabilidad y análisis de sistemas lineales, que son los más avanzados, después de llevar SIS todavía. En esos cursos los ceros y los polos son de todos los días, entonces es bueno empezar a sacarlos de una vez. Lo que ocupamos es expresar todas las funciones matemáticas en la forma estándar o en la forma canónica. Estas de arriba no están en la forma estándar. Esta que está aquí, ¿verdad? Que la hicimos por divisor de tensión, no está en forma estándar porque no tenemos un conjunto de productos arriba y abajo, tenemos un montón de letras por todo lado. Y en la forma estándar tiene que quedar sumado con más 1. Entonces tenemos que hacerle siempre algún tipo de operación. Vamos a hacer eso. Entonces voy a tomar esta que está aquí, que era el resultado del problema pasado, pero vamos a tratar de llegarlo a la forma estándar. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, el término que está acompañado con S, debería tener todas las constantes y aquí debería quedar un 1. Entonces podría empezar a sacar el factor común. En el denominador tengo otro problema y es que este término SC está dividido como fracción y yo no puedo tener fracciones en el denominador. La S tiene que estar arriba en los numeradores. Entonces lo primero que voy a hacer es que si tengo algún tipo de fracción con S, voy a multiplicar esto arriba y abajo por S. Bueno, por SC entre SC para quitar este C también de ahí abajo. Y entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar SC, R más SL. Y abajo me va a quedar 1 más SRC más S cuadrado LC. Un ratico ahí para que copien.
Entonces lo que hago ahí es quitar las fracciones, me quedan solo ecuaciones cuadráticas, pero ya no hay ninguna fracción, ¿verdad? El de arriba lo podría distribuir. Y el de abajo podría tratar como de factorizarlo o expresarlo de alguna manera. Entonces lo que viene por aquí es, bueno, distribuyamos el de arriba. S, RC, S cuadrado, LC, y abajo está 1 más S, RC, S cuadrado, LC. Arriba y abajo tienen funciones cuadráticas. A veces se pueden factorizar, a veces no se pueden factorizar. Arriba podemos sacar un S a factor común. Porque esto está aquí. Creo que está en desorden. Entonces, en este de arriba, vamos a sacar arriba factor común S. Entonces me queda RC más SLC. Abajo lo dejamos igual. Bueno, podríamos hacer lo mismo. Es que el de abajo está más enredado. Vamos a dejarlo igual. Y arriba lo otro que quiero hacer es sacar factor común de RC. El RC también lo quiero sacar arriba. Entonces me queda S y aquí en el paréntesis saco el RC y adentro me queda uno más así. Así para no ir muy rápido. Si quieren le ponen atención, ¿verdad? Y ven lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué hicimos? De esta que está aquí arriba saqué S a factor común, entonces me queda el de la izquierda sin la S y el de la derecha con la S solita. Y después saqué un RC, entonces este RC tengo que dividirlo entre los dos términos, ¿verdad? Entonces RC entre RC me da 1 y LC entre RC me queda LC entre RC. Si yo distribuyo ese paréntesis me vuelve a dar lo de arriba. Entonces arriba ya está como en forma canónica, porque vean que tengo un término S solito. El término S solito también lo puedo dejar ahí solo y se llama un 0 en el origen, porque no tiene más 1. ¿No? Es un S solito. El RC es una constante, que lo agrupo en la parte de constantes. Y el otro es un paréntesis que tiene 1 más S entre la frecuencia del 0. La frecuencia de este 0 es Z1 RC entre LC. ¿Por qué lo puse al revés? Porque el Z1 va en el denominador, ¿no? Entonces le pongo el inverso. Tengo que contemplar el RC que está ahí y el LC que lo divide porque quedó del lado de arriba. Es como darle la vuelta al término que acompaña a la S. El denominador todavía está enredado. Es una ecuación cuadrática. A veces se puede factorizar, a veces no se puede factorizar, depende de los números que tengamos ahí abajo. Entonces habría que ver de cada uno de los ejemplos o dejarlo así como una función cuadrática, ¿verdad? Creo que esta sí se factoriza con los L's y los C's y los R's, porque lo que hay que encontrar es dos paréntesis, ¿verdad? Que multiplicados me den eso. ¿Cómo lo hacía? No me acuerdo.
¿verdad? Había uno de completar cuadrados y había otra de, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Pero la idea es que lo de abajo yo podría tratar de reacomodarlo para que sean dos paréntesis de 1 más S y 1 más S, ¿verdad? Eh, Eventualmente, lo que hacen aquí en el libro, para no hacer mucho enredo, es que con los números que tenía este problema, ¿verdad? Como R es 4, L es 2 y C es 0.5, después de sustituir aquí queda una función como bien portada, ¿verdad? Voy a hacer aquí un paréntesis, en el libro dice que la función del denominador queda como S cuadrado más 2S más 1, después de sustituirle los números. Eh, y entonces es el primero al cuadrado, dos veces el primero al segundo y el segundo al cuadrado, entonces dicen que esto es S más 1 cuadrado y entonces pueden factorizarlo, pero yo aquí no tengo, ¿verdad? La R y la C ya tuve que haberla sustituido. Entonces vamos a dejarla así por el momento. Y lo que sabemos que hay en el denominador es un polo de orden 2, porque la solución, la cuadrática va a tener de esta cuadrática, si yo la igualo a 0 y trato de encontrar los valores de S, al resolver la cuadrática igualada a 0, voy a tener P1 y P2. Una ecuación cuadrática me da dos intersecciones con el eje X. Y esas dos intersecciones son los dos polos. Lo que busco es en qué punto se indefine la función de transferencia. Se pueden definir si el denominador vale 0. Entonces yo igualo el denominador a 0 y de ahí saco P1 y P2. Y el numerador se indefine si alguno de todos estos términos es igual a 0. Entonces si este paréntesis tiende a 0, el numerador se indefine también. Por eso se llaman ceros. Ahora, hay un detallillo y es que la frecuencia S tiene que tener ahí un menos para que de verdad sumen 0, ¿verdad? Porque si no, uno más todo esto, un número positivo nunca va a sumar 0. Entonces hay un punto de frecuencia que queda con un signo, ¿verdad? Pero si yo igualo este paréntesis, el paréntesis lo igualo a 0, el resultado de despejar S es Z. Queda con un menos, eso es lo que quiero decir, ¿verdad? Si usted iguala el paréntesis, hagámoslo aquí por aparte. Yo pongo 1 más S, LC, RC. Yo lo igualo a 0 para ver en qué punto se indefine. Y entonces me queda que S, LC, RC es igual a menos 1 y entonces el S solito es menos RC entre LC. No quedó aquí positivo, quedó negativo. Eso es un detallito. Ahora, frecuencias positivas y frecuencias negativas a veces no tiene mucho sentido tomar el signo de una frecuencia. Porque, bueno, uno sabe que una senoidal siempre avanza en el tiempo. Yo puedo tener tiempo positivo. Si lo paso a frecuencia, yo tendría un círculo unitario que gira en una dirección, porque la onda senoidal es girar el círculo en una dirección, pero si yo le doy vuelta al círculo, también obtengo una senoidal en la otra dirección. Entonces poner frecuencias negativas es imaginarse que el círculo unitario gira en la dirección contraria. Cuando hacemos mediciones en el laboratorio y hay equipos para medir la respuesta a frecuencia de los circuitos, la parte positiva de la respuesta de frecuencia es simétrica con la parte negativa. Digamos que las gráficas de densidad espectral de potencia que nos da un analizador de espectros son un analizador de redes. Esos son los equipos, un analizador de espectros, son un analizador de redes. La gráfica hacia la derecha de la frecuencia es simétrica, es igual a la gráfica hacia la izquierda de la frecuencia. Entonces graficamos solo lo positivo, pero la gráfica también a la izquierda tiene frecuencias negativas. Entonces no está mal que dé el negativo ahí atravesado. Es que a veces el negativo no dice, ¿por qué me dio negativo? En este está bien. Entonces lo que hacemos es que cada factor lo igualamos a 0 y lo que nos da es la frecuencia, pero lo tomamos en positivo. Y bueno, esta de aquí no la podemos expresar como en factores, ¿verdad? A veces sí, a veces no, es lo que digo, pero esto sería aquí sería un polo cuadrático, que es una función cuadrática de orden, bueno, es de orden 2. Y este es un polo simple, esto es un cero simple, esto es un 0 en el origen, porque esto cuando S vale 0 es cuando se indefine la función, y esta es la constante.
Entonces eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que expresar funciones de diferentes tipos y tratar de expresarlas o factorizarlas lo máximo posible. Lo que dijimos es entonces que los términos aquí que tienen fracciones no son muy útiles, entonces multiplicamos arriba y abajo, tratamos de sacar factor común hasta donde se pueda y agrupamos estos. Los ceros son cuando se multiplican, pero sí que son las parámetras. No, vamos a ver, el numerador lo puede igualar a 0 y esos puntos donde el numerador es igual a 0 serían los ceros de la función, porque en el momento en que un paréntesis de esto valga 0, toda la función vale 0. Por eso se llaman ceros. Estos de abajo es parecido, usted iguala el denominador a 0. La diferencia es que en el punto donde alguno de los paréntesis de abajo sea 0, hs le da infinito. Porque el denominador tiene un factor que vale 0. Entonces eso da indeterminado y eso matemáticamente se llama un polo. Es una frecuencia donde la función se indefine. Digamos que HDS va a tener dos puntos límites. Uno es que HDS tienda a 0. Esos son los ceros. Y la otra es que HDS tiende a infinito. Si HDS tiende a infinito, eso es un polo. Entonces la función se vuelve discontinua. Pero entonces analizamos el numerador y el denominador por aparte. De hecho, en el libro dice que tenemos un numerador y un denominador, que HDS es el numerador y el denominador. Entonces, si el numerador se vuelve 0, estos son ceros. Si el denominador se vuelve 0, esos son polos. Y más abajo, ¿qué me falta? Diagramas de Bode. Sí, lo que me falta es explicar entonces cómo vamos a hacer las gráficas a pie, pero como ya es hora de descanso, entonces vamos a parar aquí un ratito y vamos a ir a recreo.